Clasificación A. Para todo público. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy, esta noche, abordaremos el tema de la historia de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas en México, y bueno, para ello, como siempre, como cada lunes, me acompaña Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Y bueno, para abordar este tema, ¿quién más que el doctor Bernardo Ibarrola de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues comencemos con este diálogo respecto a la historia de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y para ello me gustaría, Felipe, que introdujéramos al auditorio respecto a la importancia, la necesidad que tenemos de reconstruir esta historia de las Fuerzas Armadas, justamente para explicar la formación del Estado Nacional. Es decir, hay una relación necesaria y que es importante explorar. Sin duda, Margarita, es una pregunta muy importante, porque si nosotros vemos la historia de los últimos 250 años, en los países occidentales, que es la herencia de la cual nosotros venimos, advertimos cómo el proceso de desintegración de las monarquías absolutistas en España y después el proceso de independencia de las colonias americanas que habían sido sometidas por las grandes potencias europeas, es un proceso en donde la construcción de lo que hoy conocemos como el Estado moderno ha sido un proceso muy difícil, sí, muy sinuoso. En el caso de México y de los países que se independizaron de España a principios del siglo XIX, cuando finalizan estos procesos de liberación y el surgimiento de nuevas naciones, en todos estos territorios lo que aparece son poderes soberanos regionales. Es una situación en donde los grandes varones de la guerra no solamente han podido derrotar a sus enemigos, en este caso a los ejércitos realistas que defendían a la corona española, sino que se han asentado en sus regiones y han establecido un poder regional en donde en los hechos ejercen la soberanía. Hay caciques, hay caudillos militares, hay ejércitos, hay fuerzas armadas, hay grupos que se han organizado, que tienen sus reivindicaciones propias, y la construcción de un poder soberano nacional es un proceso en donde todos estos poderes fácticos regionales tienen que ser subordinados, tienen que ser sometidos y a veces tienen que ser derrotados por la fuerza de las armas. En términos de Max Weber, digamos, él define al Estado como un poder soberano en donde una población asentada sobre un territorio acepta la construcción de esta entidad que nosotros conocemos como Estado, que son instituciones, que son leyes, que son organizaciones, y que ejerce un poder indisputado. Hay un monopolio de la fuerza pública. Bueno, este proceso que Max Weber define con tanta claridad es un proceso que en términos históricos lleva muchísimo tiempo. Y que en el caso mexicano, pues de la independencia a la constitución de un Estado fuerte, un Estado centralizado, un Estado al que todas las regiones y todos los poderes fácticos locales se sometan, se subordinen y acepten un poder soberano único, lleva todo el siglo XIX. Es prácticamente hasta el gobierno de Porfirio Díaz cuando nosotros vemos que ya hay un Estado nacional en forma.
Sí, y Bernardo, tú como estudioso de la historia militar y de esta institución, bueno, un poco lo que ya nos señala Felipe, que en la conformación de estos estados modernos, producto además de movilizaciones sociales que implican, ¿no?, el uso de la fuerza o la confrontación, ¿no?, armada, pareciera que no estamos hablando de un solo ejército, un poco lo que decía, de un solo grupo, pues, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, digamos, en términos bastante generales, ya iremos puntualizando a lo largo del programa, ¿cuál es esa diversidad, ¿no?, que existe en esta multiplicidad de fuerzas armadas que van a tener lugar después de la independencia, y cómo incide o cómo se involucra el tema político y el origen social, por ejemplo, de estos? Bueno, es central y tiene que ver con lo que planteaba Felipe. Digamos que en América Latina, para hablar en términos generales, los ejércitos o las fuerzas militares antecedieron en realidad a los gobiernos. Es decir, lo primero que hay organizado es el ejército, justamente porque viene y se deriva de un enfrentamiento armado. Es a partir de ahí que comienzan a construirse los gobiernos, los estados, las naciones. Es un proceso complicadísimo, muy accidentado, del cual no podríamos dar muchos elementos, pero lo que me parece fundamental para intentar establecer una línea de continuidad en lo que tiene que ver con las fuerzas militares, con lo que hoy en el siglo XXI llamamos Fuerzas Armadas, es que se fundan formalmente a partir de una tradición que viene desde, por lo menos, la, digamos, experiencia revolucionaria francesa, sí, la experiencia constitucional francesa, luego pasa por, digamos, el intento constitucionalista español, la Constitución de Cádiz de 1812, y a partir de ahí, y a partir de todos los, digamos, cuerpos legislativos, todos los órganos legislativos mexicanos, se ha ido reproduciendo de maneras distintas. Esta tradición plantea que los nuevos estados, un poco siguiendo el modelo fundacional de los Estados Unidos, van a tener unas fuerzas militares organizadas en dos grandes, digamos, instituciones. Por una parte, lo que conocemos normalmente como el ejército, o los ejércitos, y por otra, las milicias o las guardias nacionales o las guardias milicianas, van cambiando de nombre según la época, según el lugar, y son parte de la experiencia organizativa, digamos, básica de todas estas formaciones. En México eso ocurre, pues por supuesto, está el antecedentes en las constituciones francesas, luego en la de Cádiz, y tan pronto como en 24, como en la Constitución republicana de 1824, ya está establecido que México va a tener, por una parte, un ejército a las órdenes del gobierno federal, en este caso, de la Ciudad de México, con objetivos de defensa del territorio, es decir, es un garante, digamos, de la soberanía y de la existencia del país, y mira que en el siglo XIX ese era un tema central, pero por el otro, la existencia de lo que primero se van a llamar milicias nacionales, milicias cívicas, y a partir de 1847, 46, 47, guardias nacionales. Y estas guardias nacionales en realidad marcan dos caminos distintos. Por una parte, la formación de ejércitos directamente vinculados con, digamos, la élite gobernante, con el gobierno que se quiere hacer como una entidad fuerte, que quiere además parecerse a las otras entidades que hay en el resto del mundo. Y por el otro, las guardias nacionales, estas unidades, que tienen un principio organizativo distinto. Si el ejército está conformado por oficialidad y soldados acuartelados, la Guardia Nacional está conformada por una oficialidad temporal de ciudadanos y por el reclutamiento también temporal de los demás ciudadanos que practican periódicamente ejercicios militares y que se reúnen en caso de necesidad. Para 1824, por ejemplo, estas milicias cívicas mexicanas son levantadas, y esto es muy importante, no por el poder central, sino por los poderes estatales. Y para 1824 son los poderes estatales que además nombran a la oficialidad, no el poder central, no la Secretaría de Guerra. Y entonces, paralelamente al ejército, se desarrollan unidades militares que están permanentemente vinculadas con estas, y a lo largo de todo el siglo XIX, los historiadores que se encargan de hacer digamos, la narración de la Fundación Nacional,
no se interesan en diferenciar unos de otros. Todos son integrantes del ejército, todos son oficiales. Cuando para ellos es fundamental si son oficiales del ejército o de la Guardia Nacional. Y cómo se van relacionando y cómo se van intercambiando. Hay un principio, pues, de diferencia que tiene que ver primero con a quién se obedece. El ejército obedece y tiene lealtad directa con el Estado Nacional, con el Estado Federal en este caso, mientras que las Guardias Nacionales tienen, digamos, su lealtad porque están organizadas por los estados de la Federación. Excelente, pues les pido, Felipe, Bernardo, que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Las Fuerzas Armadas han sido un componente central en la construcción de los estados modernos. Han tenido el papel de garantizar la soberanía nacional, protegiendo a su población y territorio de agresiones o peligros del exterior, así como la tarea de proteger la seguridad interior ante amenazas graves que ponen en riesgo la gobernabilidad y el funcionamiento de las instituciones. Los antecedentes de la Guardia Nacional se remontan a los primeros tiempos del México independiente. Cuando nació el México libre y soberano, se creó una milicia compuesta por ciudadanos armados de todos los estados para proteger a la población de los delincuentes y defender a la Federación. Estas milicias, que eran diferentes al Ejército Nacional, tenían un carácter local, federalista y democrático. Con el paso de los años, las milicias populares fueron apoyadas por quienes impulsaron un proyecto de nación republicano, liberal y democrático. En tanto que los grupos conservadores y centralistas se apoyaron en el ejército de la época, que se convirtió en un ejército de las élites, en tanto que las milicias siempre tuvieron un carácter popular. Las élites y el ejército buscaban mantener sus privilegios, en tanto que los liberales y las milicias defendían un proyecto de nación democrático y popular. Entre los defensores de las milicias estuvieron Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y la generación de la Reforma. Entre quienes se oponían a ellas estaban Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán y los conservadores. En 1842, las milicias tomaron el nombre de Guardia Nacional con el objetivo de cooperar a la defensa de la patria y salvaguardar el orden público. Mantuvieron su naturaleza de ciudadanos armados de carácter voluntario, temporal, democrático y popular. La Guardia Nacional tuvo actuaciones memorables en la guerra contra Estados Unidos, así como en la Reforma y en la lucha contra la intervención francesa. De sus filas surgieron Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega, Mariano Escobedo, quienes fueron el sostén de esa gran epopeya que, con las leyes de reforma y la Constitución de 1857, sentó las bases de una sociedad basada en la igualdad ante la ley y en la democracia. Ellos lograron la segunda independencia de México al derrotar al imperio de Maximiliano, apoyado por el ejército francés y los conservadores mexicanos. Bien, regresamos, estamos abordando el tema de la historia de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional en México. Y bueno, ya Bernardo nos hacías como este recorrido, sobre todo que creo es muy importante para aprender y entender esta diferenciación que va a tener lugar entre estos diferentes grupos, ¿no?, armados, y que obedecen a intereses, pero también a espacios regionales específicos, es lo que entiendo al escucharte. Ahora bien, me gustaría también escucharte respecto a cómo van a operar en procesos tan importantes de la historia nacional, por ejemplo, en este conflicto entre liberales y conservadoras, que va a estar marcando el siglo XIX mexicano con muchísima profusión. Es central, y el contraste entre un grupo y el otro grupo, o entre el ejército y la Guardia Nacional o las milicias, es, digamos, el tema principal de la historia militar de México. Así de simple, porque es ese, digamos, diálogo, que a veces es diálogo y a veces es enfrentamiento, el que marca todo el siglo XIX. Es decir, en 1824 se funda la República Federal, se crean las milicias comienzan a organizarse. En cambio, el ejército se organiza con mucha dificultad, con enorme dificultad, porque está contemplado en la Constitución que el ejército se va a componer de lo que en la época se llamaba el contingente. Algún colega tiene un libro muy famoso que se llama El contingente de sangre, que es
lo que cada estado, el número de personas que cada estado tiene que enviar a la capital o a los cuarteles, a los cantones militares, para que haya un ejército federal. Por supuesto, los estados no cumplen con el envío del contingente nunca o casi nunca, y esas agrupaciones o esas personas que no envían, en realidad es porque se están organizando en cuerpos locales que están bajo el mando de los gobernadores, que son en muchos casos, lo que decía Felipe al principio, antiguos caudillos de las guerras de independencia, y que van a mantener un poder regional y local con una lógica, además de organización y de producción económica regional, que permite mantener estas fuerzas. Entonces, en realidad, estamos hablando de regiones que pueden mantener sus propias fuerzas y de una federación que lo hace con mucha dificultad. Aquí aparece, por ejemplo, Santana, que es un maestro en el acuerdo con los líderes regionales para sumar unidades de Guardia Nacional o de milicias, sumar ejércitos y enfrentar lo que tenga que enfrentar, la guerra de los pasteles, las intervenciones que ocurren posteriormente. Y, por supuesto, hay permanentemente la tentación por parte de quienes tienen estas fuerzas de utilizar esas fuerzas para defender sus espacios, o bien para iniciar campañas que puedan llevarlos a tomar el control nacional. Claro. Y entonces, en realidad, hay permanentemente un flujo entre las oficialidades de las Guardias Nacionales y del Ejército. El ejemplo más patente sería, pues, por ejemplo, Porfirio Díaz. Pero todos los personajes de la Guerra de Intervención, de la Reforma, todos los liberales, porque esto es un elemento muy importante, todos los liberales prácticamente provienen de unidades de Guardia Nacional. En la Constitución del 57 se retoma esta organización, digamos, dividida en dos líneas, pero se avanza un poquito en una característica central. Además de que las Guardias Nacionales son de organización estatal, el mando de las Guardias Nacionales está en la ley, está en la Constitución, se designa a través de la votación de sus integrantes. Es decir, son unos cuerpos donde la práctica democrática, la primera práctica democrática es elegir a quién va a mandar. Por supuesto que esta práctica estará condicionada por las relaciones económicas y sociales existentes, y que ahí siempre el jefe de la unidad de guardias nacionales pues va a ser el presidente municipal o un terrateniente muy importante o algún personaje de alguna importancia social particular de la zona. Pero esto supone que la unidad de guardia nacional se convierte, y eso también está estudiado ya desde hace un buen tiempo, tenemos estudios muy puntuales, en una especie de, ¿qué será? No laboratorio, germen, núcleo de las prácticas democráticas que van a permitir en la organización política a lo largo de todo el siglo XIX. Para simplificar y para intentar responder a lo que observabas, podemos decir que las fuerzas conservadoras o que la organización militar de las épocas en que México se organiza de manera unitaria, pienso por ejemplo en la Constitución del 36 o en las bases orgánicas o en el Estatuto del Imperio, desaparecen en el papel las Guardias Nacionales. Por supuesto que nada más en el papel, porque están ahí. Claro. Y van a seguir organizadas y van a seguir trabajando. Pero en el papel las desaparecen porque les parece que lo que tiene que haber es un mando único. Es decir, hay una negativa de entrada, como de principio, al hecho del federalismo mexicano, claro, y del poder y de la eclosión que ocurrió a partir de la Guerra de Independencia de sus regiones, que obtuvieron una autonomía inédita y que mantuvieron prácticamente intacta, como decía Felipe, hasta bien entrado el siglo XIX. No será hasta los años 80, 90, en que digamos, luego de la victoria contra la intervención y de la restauración de la República, la época de Juárez y de Lerdo, será posible volver a un proceso de, digamos, centralización del poder, donde la Guardia Nacional no va a desaparecer, va a mantenerse siempre en la ley, de hecho se va a mantener en la ley hasta 2018-2019, pero va a tener cada vez menos importancia, de forma tal que a finales del Porfiriato las unidades de Guardia Nacional prácticamente ya no existen. Sí, y eso también nos permite reflexionar desde esta óptica de las dificultades desde el centro para mirar hacia los otros espacios, ¿no?, de la nación. Y bueno, ya Bernardo tocó el tema de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Por qué es importante tocar este periodo, que creo que también es nodal para después entender el siglo XX? ¿Por qué es importante y cuál es la relación entre Porfirio Díaz, este deseo como de organizar la sociedad, la política, la dinámica del propio Estado mexicano y las Guardias Nacionales? Bernardo ya lo comenzó a apuntar. Sí, sí. Porfirio Díaz
surge como un líder de Guardia Nacional. Participa como miembro destacado de las Guardias Nacionales desde sus primeras batallas, se convierte en uno de los grandes jefes de la Guardia Nacional. Es una de las glorias que permiten el triunfo de la República sobre el imperio de Maximiliano, derrota a los franceses de manera destacada. Y sin embargo, una vez que llega al gobierno de la República, inicia un proceso de conversión de Porfirio Díaz, que como jefe de Estado se olvida de la Guardia Nacional, la ve como un obstáculo en la medida en que va estableciendo el control sobre las regiones. También desconfía de las Guardias Nacionales y les reduce el presupuesto, los margina. Se busca profesionalizar al ejército, que sea un ejército nacional distinto, moderno, formado profesionalmente. Utiliza al colegio militar hacia el final de su periodo como la escuela de cuadros del ejército nacional, en detrimento de las guardias nacionales, de las policías locales, de las fuerzas rurales. Porque Porfirio Díaz, que viene de ahí, se vuelve alguien que desconfía absolutamente de esos poderes armados regionales. Siempre está tratando de vacunarse contra un posible golpe militar. Además, Porfirio Díaz también es el que consolida el Estado Nacional como este poder soberano indiscutido e indisputado. Establece por primera vez una captación nacional de impuestos, establece instituciones que son las encargadas de llevar a cabo las tareas de la administración pública federal. Crea grandes obras de infraestructura, entre ellas el ferrocarril, que es central para interconectar a todas las regiones, pero eso también le permite tener un mayor control político y militar de las regiones, porque entonces sí hay contingentes militares que se pueden desplazar a donde haya una amenaza contra el Estado que guarda una región, un municipio, una huelga, un levantamiento campesino, algo que es visto como una amenaza para la seguridad pública. Porfirio Díaz lo lleva a la práctica. Entonces es muy importante observar cómo al final del largo régimen de Porfirio Díaz, lo que se privilegia es a un ejército profesional permanente, que se va convirtiendo en un ejército oligárquico y que se hace completamente a un lado a las guardias nacionales. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra conversación, Bernardo, primero la pregunta, ¿no?, que creo que muy probablemente se la está haciendo nuestro auditorio, es: ¿tiene éxito este intento de disolución de las Guardias Nacionales por parte de Porfirio Díaz? Pero por otro lado, ¿cómo explicamos la Revolución Mexicana? Sí, no, sí tiene éxito y no tiene éxito. Lo que dijo Felipe es central. Porfirio Díaz consigue crear un Estado con una fiscalidad que funciona. La fiscalidad le permite generar un ejército. Porque una de las claves o uno de los motivos por los que no se había podido hacer realmente antes, había una dependencia permanente a las unidades de Guardia Nacional. Piensa, por ejemplo, en la famosísima Batalla de Puebla, 1862, y hay gente de todo el país, o de casi todo el país, peleando por ahí. Se explica con mucha dificultad cómo funciona militarmente esta fuerza, y lo pongo como ejemplo porque es muy ilustrativa. En realidad no es un ejército o no es una unidad, una gran división de ejército, es una confederación de fuerzas de Guardia Nacional que funcionan de forma muy precaria, muy frágil. Es decir, si los cochitecos de Díaz deciden que ya pelearon mucho y que tienen que descansar, ya pelearon mucho y tienen que descansar. No hay quien les pueda dar una orden, porque en realidad el mando, Zaragoza, no se encarga de que los recursos que ellos tienen les lleguen a ellos. Sus recursos vienen de Oaxaca. Son autónomos. Esto lo consigue desarmar Porfirio Díaz porque puede armar una fiscalidad que permite comenzar a generar un ejército que está en efecto al servicio del gobierno federal. Eso por una parte. Por la otra, puede desmontar progresivamente la relación, digamos, local entre el jefe militar
y la zona y la población. Un ejemplo clásico sería cómo hay un recambio en los mandos militares del noreste. Tierra de generales, tierra de la División del Norte del siglo XIX, que va a seguir hasta el XX. Los generales Treviño o Naranjo, por ejemplo, que son caciques o caudillos, una mezcla de ambas cosas, vinculados con la Guardia Nacional, y cómo los va aislando, y al final, o en el momento en el que ve que es posible darles la puntilla, manda a un tal Bernardo Reyes, que es un cacique de tipo distinto y que está vinculado con este, digamos, gobierno central, para controlar las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad la formación de este gran ejército o de este ejército moderno es más una ilusión, una pretensión que una realidad. ¿Funciona? Pues funciona razonablemente. No resuelve los problemas de base de un ejército. Por ejemplo, no resuelve el problema de la conscripción, del reclutamiento. Los soldados del Ejército Federal mexicano se encuadran por la leva de manera hasta 1898 ilegal. Y a partir del 98 ya se legaliza porque es imposible ampararse contra una orden de entrar al ejército, pero no hay nada parecido a un servicio militar obligatorio justo. Para resumir, en realidad la fuerza del ejército porfiriano es muy relativa y es limitada. Y bueno, para concluir, Felipe, me gustaría que retomáramos, aunque en estos 2 minutos que nos quedan, hablar del tema de la Revolución Mexicana y cómo pareciera que se reactiva o activa algo parecido a las guardias. La Revolución Mexicana es una gran explosión social en donde se construyen desde los primeros días nuevos ejércitos populares que surgen de las localidades, que crean sus propias estructuras, sus propios liderazgos y que en 6 meses acaban con el ejército porfirista. Ese ejército ilusorio, ideal del que nos habla Bernardo, demuestra su absoluta ineficacia en la revolución. Es incapaz de detener y de acabar con la revuelta y tiene que claudicar. En 6 meses la revolución maderista barre con ese ejército, bueno, lo derrota en términos estratégicos porque todavía sobrevive 2 años cuando logran derrocar a Francisco I. Madero y Victoriano Huerta asalta el poder. Este ejército porfirista dura hasta 1914, hasta cuando en julio la Revolución Popular acaba con él y lo desaparece de la escena pública. Y es sustituido por un ejército nuevo, un ejército popular que surge precisamente a partir de las localidades, de la fuerza de las comunidades, de las aldeas, de las pequeñas ciudades que constituyen 3 grandes cuerpos de ejército, el constitucionalista, el villista y el zapatista, por no hablar de muchísimos otros que también se construyen en esos importantes años. Y además pensar que también se crean nuevos cuadros militares, ¿no? En el contexto del movimiento. Pues les agradezco muchísimo. Gracias, Bernardo, por acompañarnos acá y también llevarnos por este recorrido de la historia compleja de la conformación de las Fuerzas Armadas en nuestro país. A ustedes les agradecemos su compañía y los esperamos el próximo lunes en Perspectivas Históricas.